Hola, ¿cómo estás el día de hoy? Me da gusto recibirte en esta videoclase de la asignatura de temas de ciencias sociales, que está a cargo de la profesora Adriana Lucía López Ruiz y tu servidora Diana Viles Ortiz. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante titulado Movimientos sociales. Vamos a tratar de identificar qué es un movimiento social, cuáles son sus objetivos y sobre todo cuál es su relevancia o importancia dentro de una sociedad. Te doy la más cordial bienvenida y comenzamos. El contenido específico con el que estaremos trabajando tiene que ver precisamente con los principales movimientos sociales, políticos y económicos desde la época independiente hasta la contemporánea. El aprendizaje esperado que alcanzarás será que comprendas la proyección de México al mundo a partir de los movimientos sociales para darle sentido a su presente. Vamos a iniciar con esta pregunta. ¿Quiénes somos como mexicanos? Conocer nuestra historia, conocer nuestros orígenes, nuestras raíces, nos permite precisamente comprender nuestro presente, tener un pensamiento crítico de las situaciones o hechos que ocurren actualmente en nuestra sociedad y con base en ello poder tomar decisiones responsables. En México, los movimientos sociales también son históricos. Después de la conquista española, hubo una serie de movimientos indígenas y mineros que los gobiernos de ese entonces trataron de controlar por medio de la violencia, pero también mediante el uso de símbolos religiosos. Fueron tantos los cambios políticos, sociales, culturales, económicos, que la distribución de riquezas, de recursos, la satisfacción de necesidades básicas, pues trajeron una marcada diferencia en las clases sociales, tanto que habían descontentos frecuentes. Un ejemplo de ello es que ya en 1600 había una sublevación de esclavos negros. Pero vamos a definir qué es un movimiento social. Según Pastor, todo movimiento social se define generalmente por el hecho de surgir en condiciones de conflicto, para convertirse en un desafío a las autoridades o poderes a través de una acción colectiva, no institucionalizada, con la intención de promover cambios y en la que participa un número significativo de personas. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a revisarlo punto por punto. Cuando nos dice que surgen condiciones de conflicto, debemos recordar que cuando vivimos en sociedad, el conflicto es inherente a ella, porque puede haber diferencias en los intereses, en los valores, en la ideología, en la satisfacción de necesidades básicas, en las oportunidades de desarrollo. Entonces, esto puede generar un conflicto o un problema social. Cuando se dice que se convierte en un desafío a las autoridades, va relacionado a que cuando nosotros elegimos a nuestros gobernantes, ellos o los que se encuentran en el poder deben vigilar y procurar que todos los miembros de su sociedad realmente cubran todas sus necesidades básicas, pero también de desarrollo. Entonces, cuando esto no ocurre o cuando comienzan a surgir precisamente desigualdades, pobreza u otras problemáticas sociales, entra este colectivo, este grupo de personas, haciendo una crítica precisamente a ese sistema, buscando promover un cambio, generar una transformación social siempre en beneficio de que se respeten los derechos humanos de todos los integrantes de su grupo social. Además de ello, buscan precisamente condiciones de dignidad e igualdad para todos. ¿Y por qué hablar de movimientos sociales? Precisamente porque son el impulso de un cambio ante la desigualdad y un sistema de gobierno.
Además, son resultado de grupos sociales, jóvenes, indígenas, estudiantes, campesinos, trabajadores de la educación, profesionistas, mujeres, obreros, entre muchos otros, que representan el inicio de una lucha por fundar un sistema político auténticamente democrático. Ahora hablaremos de algunos movimientos sociales en México que dejaron una huella inmemorable en nuestra memoria histórica, pero que también fueron un parteaguas para la mejora en condiciones de vida, de trabajo, de educación, de desarrollo de los miembros de la sociedad mexicana. Empezamos a hablar precisamente de la Revolución Mexicana. Este fue un movimiento social que se enfrentó a toda la estructura política y militar del gobierno de ese entonces. Y es inminente que tenemos que hablar de este movimiento obrero en México, previo a que estallara la Revolución Mexicana, con la huelga de Cananea y la huelga textil de Río Blanco, surgen como respuesta a la opresión del contexto económico y político de la época. En esta huelga se expresa por primera vez el poder trabajar 8 horas de jornada. Se ve influenciada, por supuesto, por pensadores como Ricardo Flores Magón, mientras que en la huelga textil de Río Blanco, pues las principales demandas eran mejores condiciones de trabajo, un pago justo, un trato justo y sobre todo la desaparición de la tienda de raya. Si nos vamos a otro movimiento, vamos a hablar del Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que surge precisamente en 1935. Este movimiento es un movimiento femenil precisamente que busca el reconocimiento de los derechos políticos y ciudadanos de la mujer. Esto da pauta precisamente para que en México, por primera vez en 1954, la mujer pueda votar. Hablemos también un poco del surgimiento del EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que surge en 1994 y busca luchar por el reconocimiento de los derechos y la cultura indígena. Un dato curioso es precisamente que en ese año entra en vigor el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Canadá y propiamente México. Y por supuesto, no podemos dejar fuera este movimiento estudiantil de 1968 que trae como consecuencia la matanza de Tlatelolco, pero este movimiento precisamente surge a finales de julio como paro de las preparatorias 2, 3 y 5 de la UNAM, así como del Instituto Politécnico Nacional, en respuesta a la brutal agresión que había recibido un grupo de estudiantes por parte del Cuerpo de Granaderos. Entonces vemos aquí cómo diferentes miembros, grupos de la sociedad, luchan precisamente por condiciones que respeten la dignidad humana, pero que también respeten el desarrollo y la calidad de vida. Este movimiento estudiantil es una prueba de que los movimientos sociales generan una transformación. Después de estos hechos, Luis Echeverría propone una reforma educativa amplia en beneficio de los estudiantes. Por lo tanto, podemos decir que en conclusión, la importancia de los movimientos sociales recae en que los miembros de una sociedad hacen una crítica al sistema, al poder, al gobierno, precisamente para buscar esta igualdad de condiciones, mejorar las condiciones de vida, de desarrollo humano integral, busca consolidar precisamente los derechos expresados en nuestra Constitución mexicana, busca que todos los miembros podamos tener condiciones de dignidad, de justicia, de respeto a la vida, a los derechos humanos. Y lo más importante un resultado favorable es que las siguientes generaciones podrán gozar de los logros que se obtengan a partir de estos movimientos. Hasta este punto hemos sondado sobre movimientos del siglo XX. Pero
te invito a que te informes, a que investigues un poco más sobre el tema y puedas identificar qué movimientos de nuestra actualidad se han dado en México en función de buscar esta mejora de condiciones para todos los miembros de la sociedad mexicana. Muchas gracias por tu atención. Sigue cuidándote, sigue quedándote en casa. Nos vemos la próxima sesión.